¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, ReaccionoTube. Y bueno amigos, el día de hoy voy a ver un video sobre España fundó la primera universidad americana en 1538. El canal es de Hispana Unidad. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Durante siglos, la leyenda negra ha extendido la falsa idea de que los conquistadores españoles solo llegaron a saquear las tierras de América. Sin embargo, aunque aceptada por muchos, esta leyenda es muy lejana a la realidad. España compartió con los nativos muchos aspectos de su propia cultura. Uno de ellos es el papel primordial que tenía en el Imperio Español el estudio de ciencias y artes. Esto se vio reflejado en las muchas universidades que se fundaron en la España peninsular y posteriormente en todos los virreinatos. Otros reinos europeos no tuvieron el mismo interés en civilizar a los habitantes que iban descubriendo. Tal es el caso de Holanda, Francia o incluso Portugal, que no tuvieron a bien fundar ninguna universidad en sus colonias americanas. España dio un trato completamente distinto a sus virreinatos, no colonias, y decidió dar un gran paso adelante en el desarrollo intelectual de las sociedades virreinales tan solo unos años después de la caída de la Gran Tenochtitlán, en 1521. La primera universidad creada en territorio americano fue la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en Santo Domingo, hoy República Dominicana, en 1538. Es curioso este punto amigos porque yo al menos tenía la duda de cuál había sido la primera universidad que fundaron aquí en Hispanoamérica y al parecer era en ¿qué? En Santo Domingo, ¿en qué? A ver. Santo Domingo, hoy República Dominicana. En la República Dominicana. 1538. Fíjense, yo creía que era pues en México y al parecer no. Por Curioso referencia, dato. tengas en cuenta que la primera institución asemejable a una universidad creada por los ingleses, el Colegio Colonial, que más tarde daría lugar a la Universidad de Harvard, no fue fundado hasta 1636, es decir, 100 años más tarde, cuando en los virreinatos ya existía. O sea, 100 años de la primera universidad que se fundó en Hispanoamérica, construyen Harvard, pues es mucho tiempo, sorprendente dato. 10 universidades de gran renombre y prestigio. Harvard no es reconocida como universidad por el estado de Massachusetts hasta 1780 y no es hasta entonces que empiezan a cursarse estudios de medicina allí. Wow. Quizá uno de los primeros en dedicarse plenamente a la tarea educativa de los habitantes autóctonos fue el fraile flamenco Pedro de Gante, quien no solamente se abocó a la necesidad de evangelización, sino también a la instrucción de los indígenas, a quienes se refirió como de bonísima complexión natural, aptos para todo y más para recibir nuestra fe. Fray Pedro fue el artífice del modelo misional educativo que posteriormente se extendió por toda América. Desde que este fraile... Me parece curioso que en cualquier historia de España no puede faltar los religiosos o los católicos. Eso me parece curiosísimo. de origen flamenco llegó a México en 1523, tan solo 2 años después de la conquista. Pidió a Cortés que le permitiera instruir a los hijos de la nobleza indígena en Texcoco. Al año siguiente, Fray Pedro organizó una escuela y describió el proceso de esta manera: he escogido unos 50 niños, de los más avisados, y cada semana les enseño a uno por uno. En el día enseño a leer, escribir y cantar. En la noche, doctrina cristiana y sermones. ¡Qué padre! Caso muy distinto es, por ejemplo, el ocurrido en la India, gobernada por los británicos. Tuvieron que esperar hasta el siglo XIX para recibir educación. Además, se forzó la imposición del idioma inglés en la educación y el arrinconamiento de las lenguas vernáculas, como el sánscrito, a raíz de la aprobación de la English Education Act en 1835 por parte del gobernador general de la India. ¡Qué diferencia los más grande! Los franciscanos, al llegar a América en 1524, pronto se dieron cuenta de la importancia de la enseñanza a los indígenas. Es por ello que instaron a las autoridades españolas a obligar a los señores caciques a enviar a sus hijos a la escuela, incluso a los macehuales, que dentro de la estructura social mexica eran la clase más baja y por tanto la que no era merecedora de una instrucción digna. El mencionado Fray Pedro de Gante, de quien aún se preserva una estatua a su memoria en plena Ciudad de México, fundó en 1527 un colegio en el convento de San Francisco. Ahí dio instrucción a hasta 1000 niños, a quienes se les enseñaba lectura, escritura, latín, música y canto.
Mención especial merece el tema de los niños mestizos. Es sabido que algunos niños mestizos no eran reconocidos por sus padres. La disposición real ante este infame hecho fue que la educación y el sustento de esos niños se pagarían a cuenta del gobierno. Wow, ese dato me pareció bien curioso, amigos. Wow, o sea, voy a regresar. Un dato sorprendente. Niños mestizos, y más para esa época, no eran reconocidos por sus padres. La disposición real ante este infame hecho fue que la educación y el sustento de esos niños se pagarían a cuenta del gobierno. Si el padre no reconocía a su hijo, el gobierno se hacía cargo de ese hijo. Wow, y bueno, y en ese tiempo, que ya sabemos que hubo muchas cosas, me parece muy importante este dato, Así fue como surgió el Colegio de San Juan de Letrán en 1548, fundado por el virrey don Antonio de Mendoza. El colegio, aunque ideado para acoger a mestizos abandonados por sus padres, pronto se convirtió en un centro de enseñanza. Es que no dejo de decir que la religión católica en ese tiempo fue importantísima, amigas, fue importantísima para que los españoles tuvieran ese pensamiento de caridad, de amor, de ver al prójimo como iguales, como otro ser humano. Yo digo que el corazón, el centro, el pilar del español es el catolicismo. Y no me voy a cansar de decirlo, aunque hay muchos que no lo crean. Siento que el español sin el catolicismo posiblemente fuera otra persona, otro inglés más, siento yo. Pero bueno, vamos a seguir. Que acudían otras castas por la relevancia y la excelencia de la instrucción que ahí se impartía. En dicho colegio se tomaban en cuenta las capacidades del alumnado, por lo que a quienes tenían dotes intelectuales mayores se les enviaba a estudiar la carrera de letras, mientras que a los demás se les enseñaba la escritura y un oficio para que tuvieran herramientas para generar su propio sustento una vez siendo adultos. El ayuntamiento se encargó de fundar colegios de la misma índole, incluso uno exclusivo para niñas mestizas abandonadas. La necesidad de contar con más escuelas se fue haciendo cada vez mayor. En 1536 se abre el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, al que asistían indígenas hijos de la alta jerarquía de los mexicas. Ahí se les instruía en la lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, música y medicina mexicana. De este sitio egresó el célebre Antonio Valeriano, indígena que escribió el Nican Mopohua, relato acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La llegada de los jesuitas a América dio un nuevo impulso a la instrucción pública. Fundaron el Colegio de San Pedro y San Pablo, así como también el de Santa María de Todos los Santos. En este último incluso se otorgaban becas a estudiantes de gran rendimiento, pero con insuficiencia económica. Además, las lenguas nativas cobraron gran relevancia desde el inicio del virreinato. Los jesuitas, por citar un ejemplo, tenían prohibido ejercer la enseñanza si no sabían alguna lengua indígena. Vicente Riva Palacio señala que procurábase familiarizar entre los estudiantes el uso de la lengua latina y de las lenguas indígenas. Representábanse comedias en mexicano, náhuatl. Estos colegios pronto empezaron a ser rebasados y fue por ello que decidió iniciarse la fundación de universidades en los nuevos territorios de los virreinatos americanos de la Hispanidad. Como ya mencionamos, la primera de ellas fue la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en Santo Domingo en 1538. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII se crearon 23 universidades y más de 150.000 titulados se licenciaron en estas universidades españolas en América. ¿Siento qué? Ya me perdí, a ver, voy a... Más de 150.000 titulados se licenciaron en estas universidades españolas en América. Para lograr tal hazaña, era necesario hacerse de un modelo que ya hubiera mostrado su eficacia, así que se tomaron como referencia las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares. Creo que esta es una muestra de que pues, los españoles vinieron a aportar mucho a México, bueno, que en ese tiempo no se llamaba México, pero vinieron a aportar mucho a América, y cosa que no pasaba en otros lados, que ya vimos que la historia fue muy diferente, pero España trató muy bien en lo que cabe. Obviamente en ese tiempo hubo muchas cosas, pero trató muy bien a los indígenas, muy bien. Y por ende, utilizaron el modelo desarrollado por Alfonso X el Sabio. Las universidades en América o bien estaban regidas bajo el patronato real o bien bajo órdenes religiosas.
Las universidades generales dependían de la autoridad de los monarcas y eran sustentadas económicamente por el erario público. Las privadas dependían de una orden religiosa. Las reglas salmantinas consistían en contar con dos tipos de facultades: las mayores, de derecho canónico, leyes, teología y medicina, y las menores, de artes y filosofía. Algunas universidades incluían también cátedras de lenguas indígenas, como el náhuatl o el quechua. En el Virreinato del Perú se fundaron las universidades de San Marcos en 1551, de San Ildefonso en 1608 y de San Antonio Abad en 1692. Lima y Ciudad de México tuvieron universidades que durante siglos estuvieron al mismo nivel que las universidades europeas. En el Virreinato de la Nueva España se crearon las universidades de la Ciudad de México en 1551, la de Puebla en 1578, la de Mérida en 1624, la de Guadalajara en 1792. Cabe mencionar Ahora entiendo por qué algunos mexicanos, cuando van a concursar a otros países, su nivel de educación está a la par pues de las mejores universidades. Les digo por los testimonios de los alumnos o las personas que fueron a concursar a otros países que eran mexicanos y dijeron que estaban a la par, inclusive a veces un poquito pues arriba, pero no sé, amigos, siento que eso ha influido también en el futuro o lo que hoy es México, en que muchos mexicanos también estén muy preparados por las universidades que hubo anteriormente. Pero bueno, no sé si haya relación, me imagino que sí, pero bueno, vamos a seguir. Las universidades citadas son solo algunas de las principales, pero no las únicas que fueron creadas. Como muestra de la importancia que se otorgaba a las ciencias, merece la pena señalar que la Real y Pontificia Universidad de México en 1580 pagaba la cátedra de medicina en 150 pesos de oro anuales, una cantidad sustanciosa para la época. Durante el primer curso, en esta facultad de medicina, se estudiaban textos de Hipócrates referentes a la anatomía humana. En el segundo curso tocaba el turno a los textos de Galeno. En el tercero se retomaba a Hipócrates, esta vez con sus aforismos. En la Universidad de San Marcos, en Lima, por ejemplo, se cursaban estudios de medicina, así como también se impartían cátedras de método, terapéutica y anatomía. En la de San Carlos, en Guatemala, se estudiaba medicina. Se fueron añadiendo anatomía, cirugía, método terapéutico y astrología. Las mentiras que se difunden en la enseñanza, especialmente en los países de Hispanoamérica, han creado la falsa percepción de que España solo sustrajo lo bueno de América y no contribuyó a su desarrollo. Holandeses, ingleses, franceses y portugueses no reciben el más mínimo reproche internacional pese a no haber dotado a los territorios americanos de instituciones civilizadoras que ayudaran a elevar el nivel intelectual y espiritual de sus conciudadanos, como lo hizo España con la población de todos sus virreinatos. Pero poco a poco, la propaganda de la leyenda negra se desvanece y la verdad se abre paso en el mundo académico y entre la sociedad civil. Los hechos, las cifras, sustentan la verdad histórica del colosal esfuerzo que hizo el Imperio Español para hacer de sus pobladores, a ambos lados del mundo, ciudadanos con iguales valores morales e intelectuales. España sentó las bases para la civilización americana. Hay mucho que admirar de la labor que hicieron nuestros antepasados. Creemos en que la unidad de la hispanidad es el mejor camino para el bienestar de nuestros conciudadanos. Simpatizas con estas ideas, si compartes nuestros argumentos, si tus valores son los nuestros, comparte este vídeo, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad. Y bueno, amigos, pues ya acabó el video. Yo siento que España vino a dejar cosas muy buenas a México. Creo que México, como ya lo hemos visto, México no sería lo que hoy es sin España. Vino a dejar cultura, vino a dejar pues gastronomía, vino a dejar pues universidades, vino a dejar la lengua, o sea, muchas cosas. Yo no concibo a México sin España, o sea, no sé qué seríamos, amigos, pero no creo que seríamos los mismos, no sé, no creo que sería el mismo país, no siento que no seríamos los mexicanos que somos hoy sin España, no tendríamos a la Virgen de Guadalupe y muchas cosas más. O sea, yo no concibo ser mexicano sin España, porque a lo mejor si nos hubiéramos ido por otro lado, quién sabe qué hubiéramos sido, amigos, pero yo no concibo a México sin España. Creo que somos
parte de España y España es parte de México. Esta es la historia, no podemos cambiarla, somos mexicanos y yo me siento orgulloso de serlo. Pero bueno, este es el video de hoy, el canal es de Hispano Unidad, les dejo el link en la parte de abajo. Y bueno amigos, si les gustó por favor déjenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.